conmigo. Otra vez me está faltando el aire. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Hemos comenzado esta segunda hora con David Bisbal, el españolísimo David Bisbal, y esta versión de Ay, Ay, Ay. Bien, ahora sí, en el sol de nuestra España, edición federal, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Y por supuesto, toda la información también que proviene de nuestra madre patria. Tenemos que hablar un poco de lo que es la fiesta de San Isidro, la fiesta de San Isidro 2025, que ya se están preparando. Obviamente un momento muy especial, un trabajo muy especial, por cierto, porque arrancan ahora el próximo 15 de mayo haciendo galas de lo que es la hospitalidad y la identidad de Madrid, obviamente, y presentando esta cara festiva y realmente celebrando al patrón San Isidro Labrador. Así que próximo 15 de mayo ya está todo previsto para dar el arranque formal. Bueno, hablando de España y hablando de otras cosas, saben ustedes que esta semana, bueno, ya es de público conocimiento, el Vaticano tiene nuevo Papa, León XIV. Bueno, les cuento que el Papa León XIV, hombre muy ligado a Iberoamérica también, ha visitado España en varias ocasiones. La última la hizo hace menos de un año, para que lo tengan en cuenta. Obviamente recorrió distintos lugares, como Ávila, como Málaga, Valladolid, Bilbao, Oropesa, Palencia, León. Bueno, han recibido la visita justamente de lo que quien ahora es el Papa León XIV. Otro de los títulos también, y ahora que tenemos que hablar de Navarra, porque Navarra aprueba su segundo plan de acción exterior que busca un incremento de la relación con su ciudadanía en el exterior. Ya han aprobado esta semana, justamente el día miércoles, lo que es el pliego de las condiciones para el trabajo. Hemos compartido, en este caso, noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina, pero ahora Miri Dirza brinda la siguiente información. Muy bien, vamos a ir con algunas noticias, claro que sí. Vamos a empezar con el espectáculo, si les parece, porque atención, ya llega Eurovisión 2025. Vieron que les estuvimos haciendo el caminito, como quien dice, empezamos con Benidorm en el mes de febrero. Bueno, ahora ya sabemos quién va a representar a España, es Melody, y justamente Melody ya se está preparando, está calentando motores. Miren, les voy a contar, una gran bata de cola, un body con 15.000 cristales, una actuación dividida en 3 actos y 2 vestuarios. La verdad que la va a romper totalmente Melody. Vamos a ver cómo se va a presentar, cómo la va a recibir el público de Suiza, porque recuerden que este año el país anfitrión es Suiza, justamente. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que es del 13 al 17, ¿sí? De mayo. Ahora, ya la semana que viene. Exactamente. Así que primero vamos a tener las 2 primeras semifinales y el 17 de mayo ya es la final. Recuerden, Melody va a estar representando a España. Ella es parte del Big Five, porque lo que es Eurovisión tiene el Big Five, que lo representa Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Entonces directamente pasa a la final, que es el 17 de mayo. Así que lo van a estar transmitiendo por el canal de YouTube de Eurovisión y lo vamos a poder disfrutar en todo el mundo en vivo y en directo. Así que ahí vamos a estar haciéndole el aguante a Melody como corresponde. Sabemos que acá en Argentina hay mucha seguidora del Eurovisión, Así es. Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Del Benidorm también, así que y de la Eurovisión, obviamente ya es un festival de la música de añares. Tiene una trayectoria. Así que bueno, ahora sí nos metemos de lleno en los eventos. Recuerden que el día 17 de mayo, de 12 a 17 horas, se está realizando este evento del Día das Letras Galegas 2025, que este año 2025 homenajea a las cantareiras y a la poesía popular. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellos que quieran ir a disfrutar de esta gran fiesta, la entrada es libre y gratuita y se va a realizar en José Mármol 760 en Capital Federal, en la Sociedad Parroquial de Vedra. Muy bien. Para que lo tengan en cuenta, sí. Entrada libre y gratuita, 17 de mayo de 12 a 17 horas, José Mármol 760 en Capital Federal. Y ahora sí vamos también con otro evento, justamente, este es de la Semana das Letras Galegas, el domingo 18 de mayo, al otro día, sí, a partir de las 13:15 horas, en la Asociación Centro Partido de Carballiño, en Juan Carlos Cruz, 1361, en Vicente López, porque están preparando también una gran fiesta, un almuerzo junto al escritor y profesor
Pablo Nogueira Campo. Una entrada de pinchos variados, el menú que es callos a lo carballiño. Así es. Riquísimos totalmente ahí. Hay opcional también como plato. Sí, sí, hay opcional para aquellos que gustan otro menú. Puede ser canelones de verdura o bondiola con papas, el postre de helado, café, va a haber queimada. La queimada, bien. Atención, perfecto. sí. Bien. Y todo de la mano de María Silvana Reynoso ahí, que ya la pueden estar contactando, atención, para reservar sus entradas. Deben de quedar algunos lugares. Apúrense, Sí. Se pueden comunicar al 11 49 40 18 50. Repito, 11 49 40 18 50. Semana das Letras Galegas en la Asociación Centro Partido de Carballiño, domingo 18 de mayo, 13:15 horas. Este almuerzo junto al escritor y profesor Pablo Nogueira Campo. Para no perdérselo, así que hay que apurarse para poder adquirir las tarjetas. ¿Qué más, Mili, por favor? Muy bien, bueno, y ahora nos vamos al 24 de mayo, porque atención, se viene una gran peña en el Centro Galicia de Buenos Aires. Aquellos que quieran disfrutar lo pueden hacer, una gran peña donde va a haber danzas folclóricas tradicionales, una proyección, una gran fiesta, la verdad, a partir de las 19:30 horas, repito, en el Centro Galicia de Buenos Aires. Bien. Aquellos que quieran contactarse directamente a través de las redes sociales y pueden ir directamente, para aquellos que estén interesados. Y ahora viajamos a Mendoza, porque el Centro Navarro de Mendoza, atención, está preparando una noche de tapas y pinchos. Ah, bien, perfecto. Así que el 24 de mayo a partir de las 21 horas, una cena, más postre, más bebida, una gran fiesta están preparando ahí nuestros amigos del Centro Navarro Mendoza, que los tuvimos en un Exactamente, momento. lo tuvimos acá en el programa. Sí, así señor. que en la calle Rioja 553, en la ciudad de Mendoza, donde tienen la institución, y aquellos que quieran ir, o que quizás están cerca por ahí, quizás algunos que estén viajando también, ¿por qué no? Puede ser, pueden reservar sus lugares al 261 7091 53. Repito, 261 7091 53, y si no, a través de las redes sociales del Centro Navarro de Mendoza. Bien, perfecto. ¿Qué más, Emily? Muy bien, y ahora nos vamos para Lanús. Vamos a ir para Lanús porque el Centro Asturiano de Lanús, atención, está preparando la gran fiesta asturiana. Así es. El próximo domingo 25 de mayo a las 12:30 horas. Así que es en el Centro Asturiano de Lanús, que está ubicado en Avenida Sarmiento 1384 en Lanús Este. Así es. Sí, así que en Lanús Este, Avenida Sarmiento 1384, Centro Asturiano de Lanús, la gran fiesta asturiana, donde obviamente va a estar el conjunto Pelayo, la banda de gaitas, un conjunto folclórico, una gran fiesta también, están preparando, va a haber hasta bachata y tango. Así Mira que vos. miren, para que puedan disfrutar todos los ritmos. Perdón que te interrumpo. El conjunto folclórico Silvania del Centro Asturiano de La Plata, una Así gran es. institución allá en la ciudad de las Diagonales. Así es. Exacto. Así que van a poder disfrutar de fabada, canilla libre, música, baile y sorteos. Pueden ir reservando sus lugares. Recuerden que es el número 11 22 90 32 92. Repito, 11 22 90 32 92. Bien, perfecto. ¿Qué más, Mili, para comentarnos? Y vamos a viajar ahora sí. Miren, nos vamos de Mendoza a Lanús, nos vamos a Mar del Plata con la Unión Aragonesa de Mar del Plata, porque también el 25 de mayo está preparando una gran fiesta con copa de espera, paella, pastelitos, Bien. café, bebida, también un espectáculo con la agrupación de la Casa de Folclore, el coro conjunto de baile, rondalla. La verdad que, miren, están tirando la casa por la ventana Es que el 25 de mayo. Es la fiesta patria de nuestra Claro que Argentina. sí, claro así que para sí. eso. Así que 25 de mayo a partir de las 13 horas en Hipólito Yrigoyen 3077 en Mar del Plata. En la Ciudad Feliz. Así Perfecto. es, en la bien. Ciudad Feliz. Bien, correcto. Así que, muy bien. Y vamos a cerrar con atención porque el Centro Cultural del Partido de la Estrada está invitando a la Fiesta del Salmón. ¿Cómo Exacto, escuchan? La Fiesta exacto. del Salmón el próximo 25 de mayo también a partir de las 12:30 horas. Aquellos que quieran ir haciendo sus reservas lo pueden hacer, se pueden comunicar directamente con la institución, sino a través de las redes sociales. El Centro Cultural Partido de la Estrada, Exacto. que está ubicado en México 2849, Capital Federal. Y recordemos que José Manuel Besteiro, presidente de la Estrada, esta semana allá en Galicia está recibiendo el premio Salmón de Oro. Así También, es. Así que Exacto. vamos a pasar el número de teléfono 11 54 08 8597. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, si no tomaron nota, nos llaman al programa que con todo gusto le brindamos mayor información al respecto. Señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, hemos compartido y disfrutado noticias y eventos de la colectividad hispano-argentina. Vamos que venimos.